Ok, continuando con el temporizador on delay comercial. Ahora, bueno, aquí les traigo un temporizador off delay comercial. Vean acá, off delay. El temporizador off delay, bueno, yo lo hice a partir del temporizador que les puse, les mostré en el video anterior, que era el on delay. Es este de acá. Vean que este se divide en dos partes, pero este ya es un poquillo más complejo, se divide en tres partes. Entonces, ¿cuál es la idea de un temporizador off delay? Vean que yo aquí tengo muy bien definido, para empezar, cuál es la desconexión de esa señal de control. Bueno, sería aquí la desconexión. Aquí conexión, vea que está apagado, aquí activa y aquí desconecta. ¿Por qué? Porque él funciona con la desconexión. A diferencia del anterior, que si ustedes notaron, a mí la desconexión nunca me interesó. De hecho, yo lo dejé ahí, lo dejé puesto, lo dejé memorizado, como quien dice. Porque la verdad lo único que me interesaba era la activación, porque era un temporizador on delay, o sea, se activaba con él empieza a contar con la activación. On delay es como retardo en la activación o retardo a la conexión, como lo quieran ver. El off delay hace lo mismo, pero a la hora de desconectarse. Entonces, la idea es que, bueno, veámoslo acá. Este pulso único ahorita lo vemos, ya vimos como más o menos por qué se usa, pero bueno. Yo tengo una señal de control memorizada. Esa es la que me va a manejar la activación del temporizador. Entonces vean que el temporizador comercial off delay, cuando ustedes tienen la activación de la señal, él también activa. Entonces el temporizador se activa, quiere decir que la salida del temporizador está activada. Pero vean que cuando él se desconecta, cuando la señal de control desaparece, es cuando él empieza a contar. Por eso se llama retardo a la desconexión, por eso el off. Empieza a contar cuando se desconecta, y cuando termina ese tiempo, recuerden que yo ese tiempo lo configuro con el 555, que estamos usando el experimento número 23 del Mister Electrónico, que sería el temporizador variable. Entonces, bueno, la idea es que cuando la señal de control desaparece, él empieza a contar, y un tiempo después me desconecta la salida del temporizador, que en este caso, bueno, es este circuito de aquí, sería este relé de acá. Ese relé de salida es el que me va a manejar la salida del temporizador. Entonces, bueno, ¿por qué este pulso único? Bueno, como les expliqué el video pasado, este temporizador 555 tiene el problema de que si yo le doy un pulso memorizado, vean que si lo mantengo, él se queda pegado, ven, nunca cambia hasta que yo lo suelto. Para que él funcione bien tiene que ser un pulso, así como poner y quitar. A ver, aquí, poner y quitar, y ahí él cuenta y se apaga. Entonces para eso es este pulso único. Ese pulso único aquí en el circuito lo viene a dar este generador de pulso único que yo tengo aquí en medio, que es el que me va a activar el 555. Bueno, eso yo lo expliqué en el video anterior, ahí lo voy a dejar en la descripción del video por si quieren verlo, para que entiendan cómo funciona lo del pulso único, el temporizador y este transistor que está aquí, que hace que me invierte la señal, porque él se activa con un pulso negativo y este pulso único me genera una señal positiva. Eso ya lo expliqué en el video pasado. Pero bueno, aquí la diferencia es que este circuito tiene este detector de flanco descendente. Eso es lo único nuevo que tiene. ¿Qué es eso? Este circuito de aquí es el encargado de detectarme cuando se hace la desactivación de mi señal de control memorizada, para que él empiece a contar. Entonces, vean como sea, vean que esta señal de control es memorizada también, aunque esté desactivada. Vean que aquí está desactivado, pero sigue memorizado. Entonces, por eso que él necesita un pulso único para poder trabajar bien el 555 que lleva internamente. Entonces, bueno, este circuito de aquí es el que me encarga de detectarme cuando
se desactiva para él empezar a contar o activarme 555 que empiece a contar. Entonces, si ustedes se fijan, funciona por medio de unos transistores. Yo ese circuito, digamos que lo saqué de uno que me encontré en internet, solo que yo me lo encontré en contactos de relé. Entonces yo hice así como la conversión a transistor y me quedó así. Y esos son los transistores que hacen el trabajo de detectarme cuando yo tengo ese flanco descendente, que es cuando se desactiva la carga de la señal de control memorizada y que empieza a contar el temporizador. Entonces, bueno, aquí abajo yo puse el relé de salida. Vean que ese relé se conecta en el momento que yo doy el pulso de activación. Desde el momento que yo doy el pulso de activación, vean que ese temporizador empieza a activarse. Por eso es que desde aquí, desde la activación, está conectado el relé y a la salida del 555. Yo para activarlo tuve que poner un transistor, porque igual la salida de este 555 es muy débil, tiene muy poquita potencia. Aún así me daba problemas y tuve que poner, como quien dice, esta retroalimentación acá para que me funcionara bien, porque como que el 555 se me saturaba y se desconectaba, no sé por qué. Como que él tiene muy poquita, pero muy poquita potencia, y aunque le ponía el transistor siempre me da el mismo problema. Hasta que puse esta retroalimentación aquí, directa también, para que alimentara tanto directo a la salida como el transistor. Ya fue cuando me funcionó de manera más estable y ya me da menos problemas. Entonces, bueno, eso es básicamente las diferencias que tiene con respecto al circuito anterior, ¿verdad? Ven que el on delay era más sencillillo, este tiene un poquillo más de complejidad. Y bueno, ese circuito yo lo hice acá. Aquí está bien ordenadito, de manera que se vea lo más comprimido posible, porque es el que vamos a utilizar para proyectos. Entonces vamos a conectar la batería para que vean cómo funciona. Ok, ahí le tengo conectada la batería. Vean que él necesita una alimentación permanente. Sería donde llega el cablecito rojo. Sería, bueno, esta alimentación de aquí arriba, y el cablecito negro sería hasta de aquí. Y bueno, está este switch, que es normalmente cerrado, debería de ser, que es el que con el que yo le voy a dar la señal de desactivación. Esperen para ver si lo pongo acá. Quiero así lo acomodé un poco. Es con el que yo voy a dar esta señal de desactivación. Entonces va a funcionar más o menos de esta forma. Entonces yo, en el momento que lo alimento, es cuando esta señal memorizada de control empieza a activa, ¿verdad? Vean que ahí no está memorizado, no está temporizado todavía. Entonces aquí yo conecto. Oigan el cambio de relé que hace. Escuchen el cambio en el relé. Ahí está. Y ahí él se queda. Vean que aquí no hay nada temporizado todavía, esperando a que se haga la desconexión y él empezará a temporizar. Entonces vean que cuando yo desconecto este cable, que viene a ser este contacto, como que dice desconexión de la señal memorizada, es cuando le empieza a contar. Vean la luz amarilla, y cuando termina de contar se apaga la luz y apaga el relé, porque vean que el relé tiene que seguir encendido. Ahí está encendido y tiene que seguir encendido hasta que termine de contar. Entonces desconecto y escuchen, a ver si puedo hacerlo con la otra mano que se vea bien. Ahí le empieza a contar, terminó de contar y apagó el relé. No sé si escucharon. Entonces voy a repetir el proceso. Ok, ahí otra vez desde cero. Entonces, señal de control de activación, ahí queda. Escucharon el reloj de activó, esperando a que se desconecte. Cuando se realiza la desconexión, que es por medio de este cablecito, él empieza a contar. Ahí está contando y ahí apaga el relé. Entonces vemos efectivamente el tiempo que hace
a la desconexión de la señal de control memorizada y luego se apaga. Aquí está igual la gráfica del detector de flanco descendente, que básicamente es cuando desaparece mi señal de control, el detector de flanco descendente me tira una señal, esa señal la capta el generador de pulso único y me la manda al 555 para que me genere el pulso temporizado, y al final yo ese relé va a tener esta forma. Vean que exactamente la misma forma que tiene el temporizador comercial. Este es el temporizador comercial off delay y este es mi relé de salida de mi circuito de acá. Entonces bueno, espero que haya quedado claro. Está un poquito más complicado que el anterior, pero bueno, igual nos funciona para seguir haciendo proyectos. Tal vez ahí luego les ponga aplicaciones de estos temporizadores, proyectillos que vamos a ir desarrollando. Y bueno, yo creo que eso sería todo.